Muchas gracias a Gramo por la oportunidad y a ustedes por acompañarnos. Un saludo a todos y todas. Seguramente todos recordarán la epidemia de Ebola en África Occidental que tuvo inicio en 2014 y que se prolongó hasta mediados de 2015. En ese momento, como ya lo decían, me desempeñaba como jefe de comunicación para el desarrollo de UNICEF a nivel global. Y mi rol consistía en apoyar el trabajo de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil y comunitarias en la respuesta, especialmente en la promoción de prácticas y comportamientos preventivos como el lavado de manos, negociar con las comunidades nuevas formas de realizar los funerales que les permitiera despedir a sus seres queridos de una forma digna, pero al mismo tiempo mantener la distancia con el fin de protegerse ellos y sus familias. También promover la participación de la comunidad para asegurar la adopción de medidas como el distanciamiento social, las cuarentenas y el manejo de los impactos generados por la limitada actividad económica y el cierre de las escuelas. Y como parte de esa experiencia tuve la oportunidad de apoyar el trabajo de UNICEF de manera específica en Sierra Leona, uno de los países más afectados por la epidemia, y ver de cerca cómo esta impactó a niños, niñas y adolescentes de ese país. Y recuerdo de manera particular que en las visitas de campo a las comunidades, el pedido que más nos hacían las madres y familias era que además de la promoción de las prácticas preventivas, también era importante responder a otras necesidades en educación, salud, nutrición y apoyo psicosocial. Si bien son experiencias distintas, muchas de las lecciones que en su momento aprendimos durante la epidemia del ébola, sin duda son de gran utilidad hoy en la respuesta al COVID-19. Una de esas lecciones es que si bien tenemos que seguir orientando todos los esfuerzos y recursos necesarios a contener la pandemia y a apoyar la labor heroica y valiente de los trabajadores del sector salud, también es necesario trabajar en paralelo en los impactos secundarios de la pandemia en otros temas en salud, en educación y en protección que afectan a niños, adolescentes y a sus familias, especialmente los más vulnerables, incluyendo poblaciones indígenas y niños con discapacidad. Estos esfuerzos también contribuyen a la contención de la pandemia. Por ello, en esta presentación quiero compartir con ustedes 3 mensajes. Primero, la manera como el COVID-19 está afectando a niñas y adolescentes en el país y a nivel global. Segundo, cómo estamos respondiendo a ello. Y tercero, qué podemos hacer a futuro. El primer mensaje es que a medida que la pandemia avanza y evoluciona, gradualmente vamos descubriendo cómo impacta y afecta a niños y adolescentes, en algunos casos de forma visible y en otros no tanto. Solo para darles una idea de la magnitud de la pandemia, se calcula que a nivel global cerca de 850 millones de niños y niñas no están asistiendo a la escuela. 850 millones de niños y niñas, es una cifra inimaginable. Y en el caso del Paraguay, esto representa más de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes. Y también sabemos ya que los niños y niñas pueden ser infectados por el virus. En este momento se reportan 8 casos de niños confirmados, niños y adolescentes confirmados en el país, por lo cual tenemos que tomar los cuidados necesarios para protegerles de la infección. Pero la pandemia también les afecta en formas menos visibles, pero igualmente importantes. Millones de familias, niños y adolescentes en el mundo han perdido el acceso a servicios básicos de salud, especialmente a nivel materno-infantil. Muchas familias no cuentan con acceso a servicios de agua o solo pueden acceder a agua contaminada, situación que aumenta su nivel de vulnerabilidad al COVID-19. Y con el cierre de las escuelas, los gobiernos y las familias en el Paraguay y en otros países han respondido de la mejor manera posible. Pero sabemos que no todas las niñas y niños tienen el mismo nivel de acceso al Internet y a recursos y materiales educativos para un óptimo aprendizaje. Y a medida que se prolongue esta situación, seguramente muchos niños y niñas empezarán a tener rezagos en el aprendizaje o incluso de tipo nutricional. El impacto psicosocial causado por la alteración de la cotidianidad de cada niño y niña es difícil de determinar en esta primera fase de la pandemia, pero por experiencias previas sabemos que genera altos niveles de estrés en las familias con consecuencias no tan positivas. De hecho, a nivel global y en el Paraguay, ya empezamos a ver un crecimiento en violencia intrafamiliar y violencia contra niños y niñas. En el primer trimestre del año en Paraguay, por ejemplo, se reportaron cerca de 500 denuncias de violencia y abuso ante el Ministerio Público. Y por último, para las familias que ya viven en condiciones de pobreza o al borde de ella, el impacto socioeconómico de la pandemia probablemente va a crear más pobreza,
tendrá un impacto en la nutrición y el desarrollo integral de niños y niñas, y es muy posible que muchos de ellos no retornen a la escuela. Frente a ello, el segundo mensaje tiene que ver con la importancia de priorizar en el marco de la respuesta las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido estamos apoyando a los gobiernos y a las autoridades de salud a nivel global y nacional en el acceso a equipos de protección y a otros insumos básicos para la atención en salud. Estamos trabajando con nuestros socios en la distribución de recursos de agua y saneamiento, especialmente para poblaciones más vulnerables. Estamos implementando acciones de comunicación para la adopción de comportamientos que prevengan la propagación del virus y reduzcan la mortalidad. Y estamos acompañando a las familias a través de la generación de contenidos y herramientas que faciliten los procesos de aprendizaje virtual y el manejo del estrés. Y estamos empezando a trabajar con adolescentes y jóvenes en acciones de comunicación y aprendizaje de pares con énfasis en salud mental y en la reducción del estigma y la discriminación. Entonces, el tercer mensaje tiene que ver con la necesidad de pensar en el futuro, en lo que sigue después de la pandemia. No quedarnos únicamente en la respuesta, sino que podamos de manera proactiva pensar en lo que sigue. Esto puede sonar un tanto descabellado en un momento en el que manejamos una gran incertidumbre ante la evolución de la pandemia. Efectivamente, no sabemos cuándo lograremos aplanar la curva, no sabemos cuándo se reabrirán las escuelas y no sabemos cuándo podremos retomar las actividades normales en el país. Y esperamos ciertamente que todas las medidas que se han tomado permitan que eso ocurra lo antes posible. Pero en esencia hay un alto nivel de incertidumbre, sin duda una de las características más desafiantes en este tipo de emergencias. Sin embargo, a pesar de esa incertidumbre, creemos que no tenemos otra opción que prepararnos para el futuro, para el retorno. Y de alguna manera, mirar hacia el futuro no solo nos va a permitir seguir trabajando con la mejor disposición en la contención de la pandemia, sino también tener la esperanza de que eventualmente, muy pronto, pasaremos este trago amargo. Pero, ¿qué implica ese retorno al futuro para niños, niñas y adolescentes? Seguramente ustedes pueden identificar muchos temas, muchos más que yo, pero me gustaría compartir algunos para que desde ya podamos pensar en lo que tenemos que hacer. Implica trabajar de manera colectiva, gobierno, educadores, padres, sociedad civil, familias, niños, niñas, cooperantes, en contar con escuelas seguras, es decir, escuelas desinfectadas, con servicios de agua y saneamiento y preparadas para ese retorno. Implica implementar acciones rápidas que permitan neutralizar y revertir el posible rezago escolar. Implica trabajar en programas de apoyo psicosocial que permitan a las familias, niños y niñas manejar los posibles miedos asociados con ese retorno. Eso lo vamos a enfrentar. Habrá mucho miedo en familias y en niños y niñas en ese proceso de retorno. Implica implementar programas rápidos y a escala que aseguren la nutrición adecuada de niños y niñas. Implica un seguimiento y apoyo especial a aquellos niños y niñas que por distintas razones van a estar más propensos a abandonar la escuela a raíz del impacto del COVID-19 en la economía familiar. Pero quizá lo más importante desde mi punto de vista es que a nivel nacional ya se viene trabajando en varios de estos temas, mucho antes de la aparición del COVID-19, para asegurar que se cumplan los derechos de todos los niños y adolescentes y tengan las mismas oportunidades para una buena salud y nutrición, una educación de calidad y el desarrollo de todo su potencial. Las iniciativas que el gobierno, la Secretaría Técnica del Gabinete Social, el Ministerio de la Niñez, han venido impulsando, por ejemplo, en torno a la inversión en la primera infancia como una apuesta a largo plazo en el capital social del país, son un ejemplo de ello. Y creo que eso reafirma la importancia de fortalecer instancias como el Ministerio de la Niñez una vez superemos la pandemia. Y para ir cerrando, quiero retomar mi experiencia durante la epidemia del ébola y con una mirada en cierta forma positiva, como me lo han pedido que lo asuma en este caso. En aquella ocasión, la emergencia también generó mucho miedo e incertidumbre, y en algún momento parecía que era imposible salir de la crisis. Pero el trabajo conjunto y la perseverancia permitió ver la luz al final del túnel. Por muy devastadora y traumática que haya sido la experiencia del COVID-19, también nos ofrece una gran oportunidad. La oportunidad de que una vez retornemos a la normalidad, podamos dar pasos agigantados en una agenda inclusiva de la niñez y que podamos avanzar en el cierre de las brechas que siguen existiendo en el país.
Ante esta experiencia no podemos centrarnos solo en lo que podemos hacer ahora. También es necesario, desde ya, ahora, mirar al futuro. Muchos de los niños y niñas y adolescentes que hoy protegemos y apoyamos seguramente serán los heroicos y valientes médicos, enfermeras y trabajadores de la salud del futuro. Y con ese mensaje quiero cerrar y simplemente invitar a que todos nos sumemos a este esfuerzo para de nuevo asegurar una mayor inclusión de niños y niñas una vez superada la pandemia. Muchas gracias.